el programa de hoy vamos a hablar de la justicia. No se vaya. Porque usted tiene una concepción de la justicia normalmente por los noticieros de televisión, por algunos programas de televisión y por los hechos en general de carácter delictivo. Y en general usted tiene una sensación, que mucha gente tiene, de que la justicia en la Argentina no existe. Esto no es realmente así. Hay cosas que están funcionando mal y hay cosas que están funcionando bien. Y el objetivo de este programa hoy va a ser conversar sobre qué se está haciendo en la justicia, pero visto desde la óptica de gente que hace muchos años que está dentro del sistema del Poder Judicial. Y hemos invitado a dos camaristas, el doctor Claudio Kipper, que integra la Cámara Civil de la Nación, integró el primer Consejo de la Magistratura también, con lo cual tiene una notable experiencia en el tema este de si sirve o no sirve el Consejo. ¿Sirvió antes o sirvió ahora o menos? ¿O qué hay que hacer? Y el doctor Hugo Norberto Cataldi es camarista, pero del fuero penal. Es integrante de un tribunal oral. Y Héctor Chayer hace muchos años viene planteando cómo hay que reformar el sistema judicial argentino, cómo hay que cambiar los procedimientos dentro del sistema judicial para agilizar, porque claro, usted sabe perfectamente bien que cuando los trámites demoran, la justicia se va evaporando, se va diluyendo. Así que les agradezco muchísimo la presencia de ustedes y después de esta brevísima pausa empezamos el diálogo. Doctor Kipper, usted integró el Consejo de la Magistratura en su creación. Sí. ¿Es una institución que sirve? Sí, es un tema bastante complejo, porque la verdad, yo he hecho algunas críticas en su momento. El Consejo de la Magistratura es una institución que nació en Europa y nosotros tenemos un sistema constitucional inspirado en Estados Unidos, que es un poco diferente, una división de poderes más clara. De todos modos, hay algo que es positivo, rescatable, sobre todo en Europa. Ellos advierten hace mucho tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, que hay que fortalecer la independencia del Poder Judicial. Porque en Europa no es un poder como lo entendemos nosotros, sino una especie de servicio administrativo jerarquizado. Y la manera que ellos ven de fortalecer al Poder Judicial es separarlo del Ministerio de Justicia y darle el gobierno a los propios jueces. Y esto yo creo que es muy importante, que sean los jueces quienes se autogobiernen, porque hay una independencia externa, el juez tiene que estar alejado de los otros poderes, no recibir influencias, esto es obvio ya decirlo, pero ellos ven lo que también se llama independencia interna, que no es bueno que sobre los jueces haya un tribunal superior, muy común en Europa, que fija las doctrinas y los rumbos, sino fortalecer el criterio propio de cada juez. Y para liberar a cada juez y hacerlo más independiente desde el punto de vista interno, se crea el Consejo, que es el órgano de gobierno, donde los propios jueces integran el Consejo con una gran mayoría, fijan sus reglas de gobierno. Hay que pensar que nadie mejor que los jueces en Europa. Después voy a llegar acá. Porque sí. Pero es bueno saberlo esto, porque la idea es que nadie mejor que los propios jueces para ver sus problemas y cómo superarlos. Bueno, la Argentina toma el modelo del Consejo de la Magistratura, pero copiamos mal. Acá se crea un Consejo de la Magistratura donde los jueces somos minoría y dominados por los políticos. La última reforma que se le hizo a la ley del Consejo agravó más todavía la situación, porque el poder político tiene mayor injerencia todavía. Y esto creo que es negativo. Creo que lo que yo rescato actualmente del Consejo de la Magistratura es el sistema de concursos. Le ha posibilitado a muchas personas que no tenían un padrino político poder acceder al cargo de juez. El sistema es mejorable, es perfectible, es un poco lento, yo esto no lo niego, pero creo que democratizó más el Poder Judicial.
Paremos ahí porque después vamos a integrar en esta charla algunos aspectos del Consejo de la Magistratura. El doctor Cataldi, usted se ha dedicado a la parte que está siempre en la televisión, el tema de los delitos. Efectivamente. Y la Argentina tenemos una judicialización permanente de todo. Y es real porque muchas veces uno dice la justicia no sirve para nada, la justicia es mala. Pero en realidad cuando hay un problema la gente dice que la justicia actúe y queremos que la justicia resuelva. Esto parece una contradicción, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando en la justicia de su óptica? Yo lo que creo es lo siguiente, en principio la gente o la sociedad, incluso los legisladores, creen que los problemas se solucionan a través de penalizar la mayor cantidad de conductas posibles, lo cual pienso yo que es un error. Tenemos claramente una hiperinflación de tipos penales, incluso situaciones en donde se adelanta la punición a delitos de peligro, lo cual sí, efectivamente, y valga la redundancia, es un peligro para la libertad de las personas. Y en definitiva, cualquier conducta se trata de motivar a través de una norma penal. E incluso con penas gravísimas, esto lo vemos claramente en los delitos previsionales e impositivos, que a veces es más grave cometer el delito de evasión previsional o impositiva que cometer un homicidio, o cometer una violación, o cometer un delito de lesión grave o gravísima. Es decir, esto es un problema legislativo, en definitiva. Lo que pasa es que el legislador se hace eco a lo mejor de las demandas de la sociedad, que tal vez el legislador la obligación que tendría es un poco encauzarlas y determinar claramente a través de cuáles son las soluciones, pero obviamente la solución no es penalizar la mayor cantidad de conductas. Por otra parte, en general podemos afirmar que quien comete un delito no teme al derecho penal, sino lo que teme es que su hecho se descubra, o sea que es una cuestión del derecho procesal, entendiendo por derecho procesal no solamente las normas que regulan la actuación de los jueces, sino también todo lo referido a la investigación policial. Con lo cual, en definitiva, nosotros podemos tener códigos penales que prácticamente criminalicen todas las conductas, que si no tenemos buenos sistemas de investigación o sistemas procesales que permitan rápidamente sancionar las conductas que se determinen como delictivas, todo eso resulta inútil. Nosotros vemos actualmente, por ejemplo, que las causas que se inician en nuestro fuero, pasando por la instrucción, sea el juez de instrucción o el fiscal de la instrucción y el tribunal oral, que es quien la juzga, demoran mucho menor tiempo que la etapa recursiva. Es decir, que en este momento, con la saturación que tiene la Cámara de Casación Penal y la propia Corte Suprema, que ha abierto muchísimo el recurso extraordinario, prácticamente una persona puede ser juzgada y puede no tener sentencia firme y después puede pasar mucho más tiempo en la etapa recursiva. En las instancias posteriores. En las instancias superiores. Y es muy probable que a lo mejor, si la persona está encarcelada, durante toda su vida carcelaria, nunca haya recibido tratamiento penitenciario porque nunca tuvo sentencia firme. Esto lo vimos claramente hace pocos días o semanas con el caso Cabezas, este señor Ríos, que fue liberado, ¿no es cierto?, porque transcurrió el término de la condena, tuvo derecho a obtener la libertad condicional por tiempo cumplido, escarcelado, no libertad condicional por sentencia firme, sino escarcelado por tiempo cumplido y buena conducta, y en definitiva durante toda su historia carcelaria nunca tuvo tratamiento penitenciario porque siempre fue imputado, es decir, que nunca se perdió su presunción de inocencia, constitucionalmente asegurada. Héctor, ¿cómo ves vos, desde tu óptica de analista y hombre que trabaja en el cambio de la justicia? Bueno, nosotros en FORES, ONG de la que soy director de proyectos, nos preocupa mucho además de los puntos que han señalado, la falta de perspectiva o de orientación de la gestión de la Administración de Justicia a resultados y a la satisfacción de los usuarios. Explícame un poquito esto, porque claro, muchas veces hablamos de gestión y confundimos términos. Bueno, ¿A qué te querés referir? La justicia no existe para los jueces, ni para dar trabajo a los empleados judiciales, ni para los abogados, sino que existe para satisfacer las necesidades de la sociedad, básicamente resolviendo o intentando resolver conflictos. Esto significa que a la hora de diseñar una organización, diseñar el edificio, diseñar los procesos de trabajo, a lo que llamo gestión, hay que pensar en los resultados que se van a obtener y en orientarse al usuario final, al que en definitiva recibe el servicio de justicia, que es para lo que existe el sistema. Sin embargo, la justicia argentina está pensada justamente al revés, ¿no? Para los operadores judiciales, para los... doy un ejemplo muy simple. Se han introducido sistemas informáticos en los últimos 20 años en los poderes judiciales argentinos, que han mejorado mucho
el trabajo interno de los tribunales. Sin embargo, ha mejorado poco el servicio que reciben los usuarios de justicia comparado con lo que se podría haber beneficiado. A ver, quiero entenderte. Sí. Lo que vos querés significar es esto. Yo puedo informatizar, pero en la medida que no cambio procedimientos y no analizo, es un poco lo que le puede pasar a usted desde el punto de vista de un trámite. Cuando usted quiere hacer un trámite y tiene que demorar y pasar por distintas ventanillas, eso demora. Si yo informatizo, pasar por todas las ventanillas, puedo ganar algo, pero no mucho. Lo que tengo que evaluar es cómo reviso para eliminar todos esos pasos. Y concentrarlo en una ventanilla única, por ejemplo, una ventanilla única electrónica. La administración pública en Argentina, en el ámbito del Ejecutivo, en el ámbito de muchas provincias, incluyendo los poderes judiciales provinciales, han tenido saltos muy importantes, cualitativamente hablando, en atención al público, en orientación a resultados. Y el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un tema que no han atendido, que le han prestado muy poca atención, y por eso ha habido muy pocos cambios en estos puntos. De hecho, no estamos en una mala coyuntura si se quisiera hacer un cambio organizacional y de gestión, que implicaría seguramente cambiar los modos de trabajar. Ahora voy a dar ejemplos, lugares donde están cambiando. Que la gente, lo que pasa es que los operadores lo sienten como riesgo, los abogados lo sienten como un riesgo, los jueces lo sienten como un riesgo, el empleado judicial lo siente como un riesgo, y eso bloquea el cambio. Pero la Corte Suprema hoy tiene 200 millones de pesos que va a asignar un plan de informatización que se acaba de poner en marcha, 70 millones de pesos para un fondo estímulo para los empleados judiciales. Es decir, el dinero no falta. Yo diría que es una cantidad de dinero que sobra para hacer las transformaciones organizacionales, de gestión y de informática necesarias. Sobra, si lo comparamos contra lo que ha gastado Chile, Uruguay, poderes judiciales provinciales. Sin embargo, el plan de informática no se monta sobre ningún sistema de gestión, no se ha repensado el modo de trabajo, que vos diste también este ejemplo. Es decir, se va a informatizar las 8 ventanillas porque no se ha reformulado el modo de trabajar antes. Y no hay, digamos, una idea rectora para esta transformación. Ahora, ustedes con la experiencia de muchos años en la justicia, ¿coinciden con lo que dice Héctor? Creo que tiene mucha razón. Yo veo que hace muchos años que pago mis impuestos por internet, puedo hacer transferencias bancarias, quizás comprar un pasaje, y estamos trabajando igual que hace 100 años, y es ridículo. Un gran ejemplo es la notificación. Esto es un poco técnico para quien no es abogado, pero se notifican por cédula. Una persona le lleva un papel a otra informándole lo que se decide en una causa. Esto tarda 10 días. Hay millones de cédulas de notificación, cuando hoy por un simple mail, en un segundo alguien se puede notificar y se ahorraría mucho tiempo allí. Los abogados deberían poder consultar el expediente desde su oficina y no tendríamos problemas de ascensores ni de colas en los juzgados. Falta la decisión política de hacerlo, porque no es tan difícil hoy en día, otras entidades lo han hecho, y en el Poder Judicial... la decisión política? Yo personalmente creo que le compete al Consejo de la Magistratura. Ajá. Y que en esto está en mora. Hay quienes dicen que es la Corte. La Corte lo ha asumido. Si uno entra a la página web de la Corte, dice plan de informatización, plan de gestión, ¿no? Sí, es verdad. Sí, pero no importa quién, yo creo que alguien tiene que hacer, o júntense los dos, No importa. en vez de pelearse. En el fuero penal la cuestión es más difícil porque tiene que haber obviamente una relación personal. Por ejemplo, la Corte exige que el condenado sea notificado personalmente de la sentencia condenatoria a los efectos de que tenga las posibilidades, las vías recursivas. Es más, una sentencia no queda firme hasta que el imputado no está notificado personalmente, esté detenido o no esté detenido. Es decir, a veces la informática, por supuesto, aceleraría mucho las cosas en otros fueros, pero en el fuero penal que tenemos en juego intereses tan importantes como es la libertad o la honra de las personas, la informática, bueno, puede ser una gran ayuda y podemos utilizarla, pero la relación personal siempre es importante. Pero de todas maneras existen remedios como para acelerar la justicia penal, que en su momento comenzó con la idea del juicio oral acá en la capital federal, en el fuero federal. Excelente idea, y obviamente cambió totalmente el perfil del proceso penal, pero eso no es para nada suficiente, sino que lamentablemente nos hemos quedado con un procedimiento que yo en este momento no puedo dejar de decir que resulta ya obsoleto. Tengo que hacer una primera pausa del programa. Seguimos enseguida con esto. ¿Vio cómo empezamos a plantear que se pueden hacer cosas? Los señores lo están planteando. Enseguida volvemos.
Seguimos conversando sobre el estado actual de la justicia en nuestro país. Y en el bloque anterior planteábamos, o los señores invitados planteaban, que se puede modificar porque se está trabajando con criterios muy obsoletos. Y lo importante es que los camaristas, integrantes del Poder Judicial, coinciden con este enfoque. Ahora, mencionaste vos 200 millones de pesos que tiene la Corte disponibles para informatizar, para cambiar. ¿Tienen idea si esto va a funcionar o no? En Fores tenemos una opinión muy negativa, se la dijimos personalmente al doctor Lorenzetti, lo expresamos por escrito después de la jornada en la que se presentó el plan de informatización, no porque no estemos a favor del cambio en la gestión y la informatización, todo lo contrario, como surge de mis palabras anteriores, pero no hay una idea de cómo se debe trabajar, de cómo debe cambiar la justicia, inclusive con cambios procesales que son necesarios en el fuero penal, que tenemos un código obsoleto, pero hay que primero decir cómo vamos a trabajar y luego informatizar Ahora, eso. ustedes como camaristas, ¿son consultados respecto de los cambios que hay que hacer con la experiencia que ustedes tienen? A mí nunca me han consultado nada. No. Así que la única alternativa que tienen es escribir un artículo de vez en cuando sobre esto si se les ocurre. Y que hay varios artículos sobre eso. Lamentablemente lo que pasa es que no El son problema seguidos. de la Argentina, mucha anarquía, hay muchos proyectos paralelos, muchas ONG y no. Está bien que la Corte tome el liderazgo. La Corte ha convocado en una comisión de gestión a un grupo de camaristas, pero lo que han elaborado realmente es un proyecto en la parte de gestión específicamente, que son solo manuales para seguir haciendo lo que estamos haciendo, no se innova. Y con el plan de informatización yo quiero volver a mi punto inicial. Si se van a gastar 200 millones de pesos, yo quiero saber cuánto tiempo menos van a durar las causas, en qué se va a beneficiar la ciudadanía, cuánto más contacto con el juez va a haber gracias a estos 200 millones de pesos. Y eso no está en ningún lado en el plan de informatización. Me tomé la precaución de revisar hoy a la mañana el sitio web de la Corte y ver si el plan de informatización al fin habían puesto estos indicadores para medir si los 200 millones de pesos se gastaron bien o mal. Y siguen sin estar. Entonces, acá no se trata de gastar plata, sino de mejorar los resultados de la justicia. Esto es lo que siempre hemos dicho, no es cuestión de gastar más plata en salud, sino de gastar bien, en educación gastar bien. Sí, yo quisiera también complementar un poco esto. Creo que hay algo que el Consejo todavía no decidió, que lo hemos planteado muchas veces. ¿Qué tipo de juez queremos para la Argentina? Porque se hacen los concursos y el que saca mejor nota y pasa una entrevista y una serie de requisitos, llega a juez. Generalmente son buenos candidatos. Pero también creo que hay que cambiar el modelo de juez, porque el modelo de juez es el que está adaptado a estos procedimientos obsoletos. Si queremos un juez que conozca a la gente, que le vea la cara, que haga de mediador, ese perfil hay que trabajarlo desde el Consejo de la Magistratura, desde escuelas judiciales, que algunas bien intencionadas tratan de hacerlo, pero no se llegó todavía al punto de decir, queremos un juez de estas características. ¿Cómo debería ser, a juicio de ustedes, un juez? Yo creo cómo no debería ser. A ver, bueno. Un juez encerrado en su despacho, fumando en pipa y creyendo que todo está en los libros y que no habla con nadie, que es el modelo antiguo, ese juez creo que no sirve. Y es el más generalizado. Y además vive en una burbuja. Un juez tiene que tener contacto de la realidad, ver qué pasa en la sociedad, liberarse de prejuicios. Hay jueces que a veces juzgan a la gente como si se juzgaran a ellos mismos. Y tampoco sirve. Yo tengo que aceptar que hay gente que vive de otra manera, que tiene otros valores y que tengo que dictar una sentencia útil para ese tipo de persona. Y todo esto se trabaja, y sobre todo con la gente más joven, que está metida en esto. Hay indicios de cambio. El 20 de noviembre hicimos en Fores una discusión sobre los nuevos recursos procesales en materia penal orales, con jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Y contaban que ahora su trabajo ha cambiado radicalmente. Toman 10 audiencias por día. Lo que quería señalar. A ver, ¿cómo? Yo quería señalar lo siguiente, es decir, obviamente el fuero penal se está oralizando, primeramente se oralizó la etapa de juicio y ahora se oralizó la etapa de los recursos, como acá bien señala el señor Chayer. Lo que pasa es lo siguiente, que me parece perfecto, pero la mejor reforma procesal, si no va acompañado con los medios económicos adecuados, fracasa. Nosotros hacemos audiencias en salas de audiencia que prácticamente no pueden tener más que a 10 personas
no tenemos micrófonos, no tenemos sistemas para grabar, es decir, cuando grabamos con nuestros propios medios, es decir, me parece excelente que oralicemos todo, etcétera, etcétera. Lo de la Cámara del Crimen que acá está señalando, están trabajando en una situación bastante precaria, porque se estableció la reforma que formalmente nadie puede estar en contra, porque la oralización del recurso es muy importante, pero también hay que dar los medios, hay que dar las salas de audiencia, hay que crear las salas de audiencia. Están trabajando en cubículos prácticamente que no entra nadie. Es decir, si nosotros tenemos un Fórmula 1, no podemos ponerle nafta común. Tenemos que ponerle la nafta especial para que el Fórmula 1 ande bien. Ahora, usted está, digamos, enfatizando en el tema de recursos. Y me parece, o lo que quiero saber, siguiendo un poco la tónica de lo que planteábamos recién con el doctor Kipper, es el juez penal se mete, habla con la gente, ¿tiene posibilidades de hacerlo? Obviamente que ahora sí, con la oralización, obviamente uno está un vis a vis con el damnificado, el imputado, los testigos, etcétera, etcétera. O sea, cambió totalmente la manera de realizar la justicia penal. Antes se juzgaba a papeles, ahora se juzgan a las personas. En este sentido, bueno, la Cámara de Casación Penal, a través de la Corte Suprema, mejor dicho, a través del fallo Casal, bueno, que ha ordinarizado prácticamente el recurso de casación, transformándolo en un recurso de apelación, desde ya que ha creado una segunda instancia amplia. Pero esa segunda instancia amplia, por las mejores intenciones que pueda tener la Corte Suprema, está fracasando, puede fracasar en la práctica, porque justamente al no grabarse las audiencias de los tribunales orales, no digo solamente el sonido, sino también la imagen, la Cámara de Casación va a tener la visión limitada que le dé la sentencia o el acta del debate del tribunal oral. Es decir, si uno quiere tener una revisión amplia de la sentencia del tribunal oral, lo que tiene que tener son los medios para revivir lo que pasó en esa audiencia de juicio oral, es decir, la imagen y el sonido. En este momento, la ley ha establecido que se graben digamos, los recursos de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional, ¿no es cierto? Pero en realidad lo más importante no es que se grabe lo de la Cámara de Apelaciones, porque en definitiva es un interlocutor. Lo de abajo. No, lo del tribunal oral. Claro. Lo del tribunal oral, que es en definitiva donde se está juzgando la conducta de la persona. Ricardo, perdón, yo quiero decir algo, porque tiene razón el doctor que estos medios son fundamentales. Y para el juez que no los tiene es muy grave. Pero discutir esto a mí me parece, no que lo plantee el doctor, que tiene razón, sino me parece ridículo. Voy a dar un número. Grabar digitalmente con imagen y audio una audiencia vale 4.000 pesos de inversión en hardware. 4.000 pesos. 30 tribunales orales en lo criminal en la Ciudad de Buenos Aires son 120.000 pesos. Y te estoy hablando de millones de pesos que tiene la Corte disponible. Es decir, esto habla de una inoperancia y una ineficiencia monstruosa. A la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional no se le proveyeron estos equipos simples, se le proveyeron consolas de sonido sin ningún técnico que la sepa manejar. Y si estamos hablando de un desmanejo en la parte de recursos, que insisto, existen, y esta es una opinión que la podemos discutir, muy mal asignados y en abundancia. La justicia argentina gasta mucha plata comparado con todos los países de América, pero muy mal asignados. Hay además fondos para el cambio y los costos técnicos de esto hoy son mínimos. Entonces estamos discutiendo una cosa ridícula. Por eso esta preocupación, digo, nadie se preocupa por el resultado final, por la asignación eficiente de los costos. De esto que ustedes están diciendo, saco una conclusión, que los servicios administrativos de apoyo del propio sistema judicial no funcionan. Y no funcionan bien. Por lo menos no funcionan bien. Yo lo que veo, insisto, desde el punto de vista de la oralidad, que fue un gran avance sobre el procedimiento escrito, pero nos hemos quedado con un código a mitad de camino, sería necesario reformas ulteriores para acelerar. Y yo vuelvo a insistir lo que dije antes, tenemos tribunales orales, 30 tribunales orales de mayores, 3 tribunales orales de menores, 6 tribunales orales federales. Vemos que tribunales orales federales, por ejemplo, una causa como Lapa, que dura más de un año, ya lo bloqueó. Tuvieron que traer 2 tribunales orales, uno de Catamarca y otro de Santiago del Estero, para encargarse de los juicios orales del Tribunal Oral Federal, que se estaba encargando de la causa Lapa porque no podía realizar otro tipo de juicios. Tribunales orales completos trajeron, el de Catamarca y el de Santiago del Estero. Tenemos un tribunal oral dedicado exclusivamente a los delitos de lesa humanidad, que es el Tribunal Oral Federal número 5. Y tenemos otro tribunal oral que se dedica exclusivamente a la causa Cromañón. Es decir, que el sistema es sumamente frágil. Cuando viene una causa importante, ese tribunal oral queda bloqueado y no puede hacer ninguna otra cosa. Entonces nosotros tendríamos que buscar medios alternativos, como por ejemplo, causas chicas se transmiten ante un juez unipersonal, las audiencias de probation ante un juez unipersonal, el juicio abreviado ante un juez unipersonal. Es decir, no es necesario que estén actuando permanentemente los 3 jueces. Sin embargo, ese tipo de reformas
No salen. Bueno, o los juicios rápidos, directamente orales. En Mendoza hay una experiencia que en promedio en 4 días, todos los casos de flagrancias, donde se detiene a la persona sin hacer el expediente, porque no se necesita escribir nada, está la persona, está el cuerpo del delito, están los testigos, está la policía, el fiscal, el defensor, en 1, 2, 3 días se dicta sentencia. Eso es lo que la gente quiere. Exacto. Se hace en Mar del Plata, hay una experiencia piloto, menciono la experiencia de Mendoza para decir que esto se podría hacer. Y además es mucho más barato. No es que es más caro, es más barato trabajar bien que trabajar mal. Por eso digo que las posibilidades del cambio están, el liderazgo de la Corte está, pero falta tener una fuerte decisión política y una clara orientación técnica, porque acá estamos cometiendo errores, diría yo, infantiles. Insisto en el último minuto de este bloque, los escuché a ustedes hablar de siempre la falta de decisión política. Y frente a eso, el señor que está ahí y yo, decimos, ¿la decisión política de quién? ¿De Lorenzetti? ¿Del presidente del Consejo de la Magistratura? ¿De la Corte? ¿Del Consejo? ¿De quién? Si yo dijera el Consejo de la Magistratura, pero un consejo integrado mayoritariamente por políticos, no se detiene en este problema. Está pensando en otra cosa. Creo que quien es para mí competente, creo que la Constitución le da esa competencia, tiene una integración que dificulta que esto se lleve adelante. Y la Corte lo está intentando hacer. ¿Por qué no la Corte y el Consejo? Estamos hablando de trabajar para la ciudadanía. No veo por qué acá tenemos que hacer una cuestión de competencia. Lo que pasa es que acá venimos con una historia desde la creación del Consejo de que esto es mío y la Corte no, esto es mío, y no hablemos de las discusiones sobre los temas presupuestarios de inicio de toda esta cuestión. Hacemos otra brevísima pausa y seguimos en el tema. Los propios jueces, en este caso 2 camaristas, pueden hacer así un planteo de ¿por qué hay que cambiar la justicia? Coincidente muchas veces con lo que usted piensa como concepto general, independientemente de los detalles, las formas, etc. Y Héctor Chayer está ahí picaneando fuerte con el tema, estamos gastando mucha plata, pero mal. Entonces, a mí me llamó de esta charla hasta ahora algo interesantísimo, algo en vez de tremendo, que gente de la experiencia de ustedes no haya sido nunca convocada para charlar qué hay que hacer en las áreas en las que ustedes están. Ahora, usted decía algo y lo toco ahora un poquito para no meterme más después. Usted cuando fue uno de los primeros integrantes del Consejo de la Magistratura. Hoy el Consejo de la Magistratura, después de la reforma, tiene una composición con fuerte ascendencia política, digamos. En aquellas épocas donde esto no estaba, hubo también presiones políticas sobre el Poder Judicial. Bueno, en aquella época, el primer y segundo consejo que yo integré, 8 años, también había mayoría de políticos, a mi pesar. Yo lo que le dije es que ahora se agravó, se nota más que antes, pero antes también para mí estaba mal. ¿Y cómo se nota ese ejercicio, esa acción política? Y, por ejemplo, ahora se discutía en el Congreso este problema de las AFJP. Los políticos no van al Consejo cuando tienen temas importantes que discutir en el Congreso porque tienen una actividad que los requiere y se resiente la actividad del Consejo porque no hay quórum o no hay mayoría para tomar una decisión o se postergan otros temas y nosotros necesitamos celeridad. Claro, esto, yo quiero hacer una acotación, discúlpeme, doctor Kipper. Muchas veces, desgraciadamente en el sector político, se entiende que la representación política tiene que ser asumida por los propios políticos. Y esto me parece que es un grave error, porque el Congreso puede designar representantes del Congreso que no sean los propios diputados o los propios senadores, y son sus representantes. Y esto me parece que es una gran confusión que hay, o por lo menos un mal hábito. Claro, la Constitución no es clara, porque dice que representantes de los poderes políticos, del Poder Judicial, bueno, la ley interpretó que tenían que ser los propios diputados y senadores. Yo no lo veo mal eso, pero hay tantos diputados y senadores, al menos los pocos que integran el Consejo de la Magistratura, podrían dedicarle más tiempo al Consejo y menos a otros temas. Yo como juez nunca pude decir tengo que dictar una sentencia, no vengo a una reunión. Era un gran esfuerzo estar en los 2 lugares a la vez. El político tiene intereses más importantes que resolver los problemas del Poder Judicial.
equivocadamente para mí. Ahora, usted en el intervalo me dijo, quiero discutir cosas con Chayer. Así que aproveche ahora porque el programa ya se nos va yendo. Bueno, si vamos a hablar de gestión, hay un problema serio también. En estos años, y yo lo viví, se produjeron muchas vacantes en el Poder Judicial. Se produjo un cambio, porque mucha gente alcanzó la edad para jubilarse o renunció. Y esto se cubre ahora con concursos que no son rápidos. Un concurso por lo menos puede demorar 9 meses como mínimo. Algunos han durado más. Y surgió el problema de quién está a cargo del juzgado durante este tiempo. La solución tradicional era que un juez atendiera 2 juzgados a la vez. A mí me pareció que eso era una ficción. Si apenas un juez puede atender bien su propio juzgado, mal puede ocupar 2 al mismo tiempo. De hecho, esto no funcionaba muy bien. Trabajamos mucho en un sistema que le permitía a los secretarios cubrir la vacante de los jueces y a los jueces de primera instancia, en su caso, cubrir vacantes de camaristas. Y mientras tramitaban los concursos, todo esto estaba siempre cubierto. Siempre había un juez dedicándose a cargo del juzgado, siempre la Cámara estaba completa. Y recibió, lamentablemente, algunos cuestionamientos este sistema, porque decían que el secretario no tenía acuerdo del Senado, que esto era inconstitucional. Creo que Forest también criticó esto. Y lamentablemente hay un fallo de la Corte que ha dicho que esto es inconstitucional, dejó de aplicarse el sistema y ahora estamos a la deriva. Volvimos al sistema viejo, donde hay jueces que atienden 1 o más juzgados, jueces de Cámara, jueces de tribunales orales que no pueden estar en 2 audiencias a la vez y esto se retrasa. En las provincias donde hay un solo tribunal, un juez de Catamarca debería estar al mismo tiempo en Córdoba o viceversa, el de Tucumán en Santiago del Estero, y esto es absurdo, y esto está retrasando mucho el sistema. Creo que se desperdició algo que era muy útil y veo que va a costar mucho tiempo recuperarlo. Ahora, usted dijo antes que hay buenos candidatos, mucha gente se presenta. Sí, sí. ¿Por qué se demoran los concursos? Hay una demora inevitable, porque hay que publicar avisos en el diario, porque la gente se inscribe, porque se sortea un jurado que va a tomar un examen, ese jurado tiene que corregir las pruebas. Después los candidatos impugnan los resultados, tienen derecho a hacerlo. Y después el Consejo los entrevista y resuelve las impugnaciones. No se puede hacer esto en menos de 9 meses. Y después lo mandan al Poder Ejecutivo y por ahí el Poder Ejecutivo... Ahí entran los tiempos políticos. Los tiempos políticos. Si me permitís, bueno, comparto en realidad gran parte de lo que dice el doctor Kipper. En Forest lo que criticamos es que esta situación de jueces subrogantes sin acuerdo del Senado los hace muy vulnerables a presiones políticas. Un secretario que está concursando para el cargo de juez de primera instancia y ocupa ese juzgado como subrogante, para empezar tiene 2 problemas. Uno, que le genera una desigualdad con los demás concursantes, que él ya conoce el juzgado, él ya está ejerciendo el cargo para el que concursa, lo cual le da una ventaja sobre los demás. Con lo cual se introduce un margen de discrecionalidad en ese concurso. Y el segundo es que cuando lo llaman por teléfono desde el Poder Ejecutivo para hablarle de la quiebra de Racing Club, ¿qué hace ese juez civil? Ni hablar los jueces penales. ¿Atiende el teléfono del funcionario que luego va a decidir su nombramiento o se firma la sentencia de final de su carrera judicial rechazando atender el teléfono? Yo creo que tenemos que confiar en la honorabilidad de las personas. Claro, y si condenar... No hay solución. Bueno, pero está bien, pero entonces yo digo, también confío en la persona y lo estamos condenando a ese secretario a que no lo nombren nunca, entonces. Es decir, lo estamos poniendo en un lugar donde lo comprometemos de una manera muy grave. Forest no es que criticaba el sistema como tal, que yo creo que era un buen parche para una situación espantosa, sino la situación como tal. Entonces quiero ir al segundo punto. Yo una vez estuve en la Comisión de Acuerdos del Senado de Estados Unidos y le pregunté cómo hacían, por qué lograban tan rápido los acuerdos, aunque los jueces federales que designa Bush o el presidente de turno siempre son del partido político del presidente, ¿no? Dice, bueno, es que el presidente no se puede dar el lujo de tener un cargo de juez federal sin cubrir mucho tiempo. Entonces designa un buen candidato que sea aceptable para los demócratas, en el caso de los republicanos y viceversa, para nombrarlo rápidamente. Acá tenemos un problema de irresponsabilidad muy grande en aceptar que haya cargos sin cubrir. Y con esto termino. El problema está en el diseño del sistema de selección de jueces que describió recién el doctor Kipper, que él también tiene algunas críticas. En Forest sostenemos que esto debería, manteniendo los estándares constitucionales, hacerse de otra manera, a través de
preparar aspirantes a la magistratura en la escuela judicial, tomarles exámenes de admisión, tomarles exámenes al final de un periodo de capacitación muy importante y tener el banco, diríamos, de candidatos permanentemente lleno. Y que una vez que se produce la vacante, el día de hoy se acepta una renuncia, mañana el Consejo de la Magistratura cita entrevistas a los candidatos que ya tienen el banco formados, en este banco de jueces listos a asumir, diríamos. Y nos quedan solo los tiempos del poder político, que según la Constitución son inevitables. Esta es la propuesta de Forest. ¿Cómo lo ves esto, doctor? Y yo creo que el sistema es perfectible. Yo no estoy muy de acuerdo con los exámenes que se toman en el Consejo de... Porque el examen, y yo he pasado por esa experiencia, en definitiva significa una prueba sobre un caso que se da. Y es un examen anónimo, ¿no es cierto? Pero es la redacción, aparentemente, es la solución de un caso planteado, pero obviamente no se pueden consultar ni libros, no se puede consultar jurisprudencia, así que uno elabora una sentencia en fuera situaciones de todo lo que es normal. Que es lo que es normal. Entonces, y además, digamos, es una prueba escrita de un momento que a lo mejor uno puede estar mejor o peor. Yo, el sistema de las pruebas escritas, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es un sistema que habría que generar un cambio, podría ser la defensa de una tesis, algo semejante. Bueno, de hecho, obviamente sería una idea que tengo. Yo he pasado por esa experiencia y vuelvo a insistir, no es la mejor experiencia como para preparar un examen. Es decir, uno se sienta, máquinas de escribir, computador, uno escribe, un ambiente bastante hostil, por cierto, y vuelvo a insistir, además uno redacta una sentencia que uno no puede darse cuenta quién corrige esa sentencia, si realmente sabe o no sabe, porque quien la redactó, y insisto, es anónimo, quien la redactó no la redactó en las situaciones ideales. Es decir, yo cuando redacto una sentencia en mi tribunal, busco la jurisprudencia de la Cámara de Casación, de la Cámara del Crimen, veo lo que dice la Corte, bajo los libros y redacto una sentencia, pero yo no puedo redactar una sentencia en esos términos. ¿No es cierto? Ese es por lo menos mi modesto criterio. Y no le evalúan en absoluto las destrezas para conducir una audiencia oral. Bueno, eso también es cierto, sí. Porque los jueces penales tienen que... Bueno, como usted ve, hay muchísimas cosas para cambiar. ¿no? hay sistema perfecto de designación de jueces. Por supuesto. Todos son mejorables. Por supuesto. Sí, yo digo, hoy estamos peor que el año pasado. Lo que quiero decir, de todas maneras, yo un poco apoyando acá al doctor Kipper, es el tema de las subrogaciones realmente, bueno, fue un parche muy importante porque en definitiva la biología va más rápido que las designaciones del Consejo de la Magistratura, con lo cual cada vez hay más vacantes, más jueces que se van, incluso jueces que mueren, etcétera, etcétera, y los concursos demoran mucho más tiempo, es decir, que en definitiva siempre tenemos un problema. Además que en el interior del país permanentemente los abogados han subrogado a los jueces federales, ¿no es cierto? Han subrogado a los jueces federales porque si no tenemos jueces federales que jamás podrían irse de vacaciones. Ese abogado que subroga al juez federal es un abogado que ejerce la profesión en la jurisdicción de ese juzgado donde está subrogándolo, con lo cual la situación es más grave todavía. Es grave porque ese abogado que está de un lado de la mesa de entradas por algún mes es el juez, con los empleados que él dirige. Y después vuelve a estar otra vez del otro lado de la mesa de entrada, con lo cual es una situación complicada para ese personal, ¿no es cierto? Yo creo que el tema de subrogaciones acá, que uno de los mentores ideológicos fue el doctor Kipper, fue un paliativo muy importante para el grave problema que teníamos en la justicia. Y ojo que yo soy subrogante en este momento, yo estoy subrogando en otro tribunal oral. Y prácticamente llego temprano, un día tengo audiencias en mi tribunal oral natural, otro día en otro tribunal oral, y voy dispersando las audiencias como puedo, pero es un trabajo bastante... El poder de concentración en los temas es muy complejo. No le quepa la menor duda. Se retrasa la agenda. No le quepa la menor duda. Tenemos que hacer otra pausa, creo que es la última, ¿no es cierto? Una pregunta que quería formularles es esta. ¿Cómo los impacta a ustedes como jueces la televisión, los periodistas? Creo que es un gran problema que también tiene el Poder Judicial, que no tenemos una política de comunicación. Entonces todo lo que se sabe o se dice del Poder Judicial es malo, es negativo, y creo que en parte los jueces también tenemos la culpa, porque no nos gusta la televisión, no estamos formados para esto, no tenemos, aunque la Corte ha creado ahora una oficina de prensa, pero todavía no hay una clara política de comunicarle a la gente qué es lo que ocurre en el Poder Judicial. Se han hecho experiencias interesantes como jueces que van a las escuelas para conversar con los alumnos, porque yo creo que tenemos que trabajar los jueces en mejorar nuestra imagen ante la sociedad,
que lamentablemente está deteriorada. Yo no soy necio, no soy ciego y lo conozco esto. Pero creo que no lo merecemos, que el Poder Judicial es mucho mejor de lo que la gente supone y que no lo supimos mostrar. Ahora, usted, doctor, preside una asociación de informática jurídica también. Así es. Es decir, que usted es un hombre que se ha formado como experto en el tema informático. Y también preside algo vinculado a algo que yo vi por ahí que se llama patronato. ¿Qué es el patronato? Patronato de Liberados de la Ciudad de Buenos Aires. Patronato de Liberados de la Ciudad de Buenos Aires es una institución que fue creada el 26 de junio de 1918, con lo cual acaba de cumplir los 90 años, y nació a instancias de un camarista de la Cámara del Crimen, el doctor Jorge H. Frías. Justamente el Patronato de Liberados lleva el nombre de su fundador, y en un principio se dedicó a todo lo vinculado a las personas que egresaban de las prisiones, ¿no es cierto?, como primera medida. Con el tiempo fue ampliando sus funciones, y actualmente no solamente se ocupa de las personas que recuperan la libertad por libertad condicional, sino en lo que se llama, para prevenir justamente lo que técnicamente se llama la crisis del egreso, sino todo el sistema de prelibertad, es decir, entre 60 y 90 días antes de que una persona recupere la libertad, el patronato liberado, estamos hablando de personas domiciliadas en la capital federal, se entrevista con esta persona para determinar cuáles son sus necesidades, qué problemas tiene, qué problemas familiares puede tener con su liberación. Lo ideal sería un patronato liberado que tomara a la persona que va a recuperar su libertad desde el primer momento de su detención, pero obviamente eso sería casi imposible. Además, el patronato liberado se ocupa de todo lo que es, a través de los oficiales de prueba, de todo lo que es la suspensión del juicio a prueba, lo que vulgarmente se llama probation, que es el control de las reglas de conducta que establecen los jueces para suspender el juicio justamente y evitar una eventual sentencia condenatoria. Y finalmente se ocupa de lo que nosotros en la jerga llamamos el 2651, o sea, las informaciones ambientales de las personas, cuando la causa recién se inicia ante los juzgados de instrucción o fiscalía de instrucción, concretamente los imputados y sus familiares son entrevistados a los efectos de... Ahora, la sensación, doctor, usted me dice esto fue creado ya por el 1918, en otra Argentina, en otra población, etc. Hoy, frente a lo que vemos permanentemente, la gente que deja la penitenciaría, deja la cárcel, vuelve, delinque enseguida, los vuelven a meter. ¿Qué pasa? ¿Ese instituto sirve? Yo le comento, vuelvo a insistir, nosotros nos ocupamos solamente de personas domiciliadas en la capital federal. Nosotros hemos hecho una muestra sobre 2.300 personas liberadas que estuvieron bajo supervisión del patronato liberado, y solamente el 6% de estas personas domiciliadas en la capital federal, nuevamente el patronato liberados ha tomado control sobre ellas, es decir, que han sido judicializadas nuevamente. Solamente el 6%. ¿Y esto, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires existe también? El patronato liberados de la provincia de Buenos Aires también existe, yo no tengo cifras, pero existe, sí, es una institución mucho más compleja e importante porque allá hay mucho más personas sometidas a proceso, ¿no es cierto? En el orden federal, para que tengan una idea, hay 9.300 personas detenidas aproximadamente, de las cuales, y en términos gruesos, 2/3 partes están sometidas a proceso y 1/3 parte tiene sentencia condenatoria firme y está cumpliendo ejecución de la pena generalmente en unidades del interior. 9.300 personas, más en términos gruesos. Si vos querés, Ricardo, acá tenemos un ejemplo de lo que decía yo al principio, de la orientación a resultados y a servir a la sociedad. Lo que dice el doctor es tal vez la parte que más le interesa a la sociedad, que el que fue condenado por un delito no reincida, que se reinserte en la sociedad. Y estoy seguro, el doctor no lo ha dicho, que la carencia de recursos que tienen es enorme. Ahí es un lugar donde habría que derivar mucho más recursos que están en el sistema judicial, pero no en este lugar tan crítico, que es lo que a la sociedad le interesa. Vos fíjate que vos mismo no conocías el nombre del patronato de liberados, que es el final de toda la historia judicial o el principio de la reinserción de la persona en la sociedad. Y es un lugar crítico del sistema donde tendría que haber mucho más recursos, mucho más estadísticas, mucho más números, mucho más atención de los legisladores, de la sociedad y, por supuesto, recursos. Agrego y digo lo siguiente.
con el trámite y la morosidad que tienen en este momento los procesos penales, fundamentalmente por el recurso. No, por supuesto no voy a hablar de los jueces de la Cámara de Casación y de la Corte Suprema, que pienso que dedican todo su tiempo y esfuerzo para resolver los casos, pero son tantos casos los que van a través de los recursos, un recurso de casación sumamente amplio y un recurso extraordinario también con límites bastante ampliados, que en definitiva la historia de una persona que está detenida, toda su historia puede ser como imputado y no como condenado con sentencia firme, con lo cual nunca puede ser sometido a tratamiento penitenciario, con lo cual esa persona puede estar 2, 3, 4, 5 años detenida sin tener sentencia firme. Nunca adquirió la calidad de condenado y por ley solamente a los condenados con sentencia firme se le puede dar tratamiento penitenciario. Al imputado que está detenido porque existen peligros procesales para ponerlo en libertad, pero no se le puede dar tratamiento penitenciario, no está obligado a trabajar, no puede realizar, salvo que sea voluntaria, actividad ninguna, es decir, que es una persona que está depositada en una prisión. Ahora, desde el punto de vista del sentido común, esa apertura de instancias más, parece que es un disparate. En mi criterio habría que limitar la actividad recursiva, sobre todo en la Cámara del Crimen, que acá acaba de decir Chay, corren de un lado al otro con las audiencias porque tienen una excesiva actividad recursiva. La actividad recursiva tendría que estar limitada a aquellas situaciones que causen un gravamen irreparable, es decir, donde está en juego la libertad de las personas, donde está en juego situaciones claves como si subsiste o no subsiste la acción penal, etcétera, etcétera. Pero la actividad recursiva, por ejemplo, en la primera instancia es enormísima. Es decir, cualquier cosa puede recurrirse. Nosotros tenemos el juicio, dictamos la sentencia, va a la Cámara de Casación Penal. Tenemos doble instancia entonces. Pero aparte se puede ir a una tercera instancia que sería la Corte Suprema, con lo cual son interminables los procesos. En la provincia de Buenos Aires todavía es peor, porque tenemos el Tribunal Oral de la provincia, tenemos digamos, la actividad de la Cámara de Casación Provincial, tenemos el la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y para colmo podría llegar a la Corte Suprema Nacional, con lo cual, ¿cuántas instancias hay? Claro, y esto nos lleva... Que es lo que yo decía anterior del caso Ríos, del tema Cabezas. Tuvo toda su vida como persona detenida, como imputado y nunca adquirió la calidad de condenado, con lo cual nunca pudo ser sometido a tratamiento penitenciario. Realmente es el colmo del disparate esto. Y yo creo que... Ahora, esto también nos lleva a otra problemática, y es, los abogados deberían cambiar su conformación mental vinculado con procesos judiciales de otra naturaleza, y esto se lo dejo para los decanos de las facultades de Derecho. Y muchas gracias, han sido muy gentiles. Gracias por la invitación. Dios mediante, hasta la semana próxima.